¿Cuáles son los derechos de primera, segunda y tercera generación? Si te quedas en este video, en 5 minutos vamos a tratar de explicarte cómo diferenciarlos y cómo se relacionan entre sí. Los derechos de primera generación son los que se conocen comúnmente como derechos civiles y políticos, porque surgieron en la Ilustración y se consolidaron en el siglo XIX. Ahí van a estar incluidos derechos como la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a un juicio justo, el derecho a la propiedad y el derecho al voto. Justamente se centran en proteger la libertad y la autonomía individual frente a quién, frente al poder del Estado. Si los vamos a relacionar con otras ramas del derecho, los vamos a relacionar directamente con el derecho constitucional y el derecho penal. En términos de influencia sociopolítica, esos derechos son fundamentales para garantizar un Estado de Derecho y la protección de todas las libertades individuales. Ahora, los derechos de segunda generación, que son conocidos como los derechos económicos, sociales y culturales, surgieron después de los de primera en el siglo XX y se centraron en las necesidades sociales y económicas de las personas. Por eso incluyen el derecho a la educación, el derecho a la atención médica, el derecho a un trabajo digno, a la seguridad social y a una vivienda adecuada. Esos derechos se centran en ¿qué? En la garantía de igualdad de oportunidad y en el acceso a todos los recursos que son necesarios para tener una vida digna. En términos de relaciones con otras ramas del derecho, los podemos relacionar con el derecho laboral, el derecho de la seguridad social y el derecho a la vivienda. Estos derechos son fundamentales para garantizar una distribución justa de los recursos y la igualdad de oportunidades entre todos los miembros que hay en una sociedad. Ahora, los derechos de tercera generación, que son los últimos en surgir, que también son conocidos como derechos de solidaridad, surgen en las últimas décadas del siglo XX y se centran en la protección del medio ambiente, la diversidad cultural y la paz mundial. Por eso incluyen el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos, el derecho al desarrollo y el derecho a la paz. Se centran en esa necesidad de cooperación y solidaridad internacional para abordar problemas globales y proteger los intereses de las generaciones que van a venir. Por eso se preocupan tanto por el medio ambiente. Si los relacionamos con otras ramas del derecho, encajan con el derecho internacional y el derecho ambiental. Por eso son fundamentales para abordar todos los problemas globales y proteger el bienestar de las generaciones futuras. Es decir, que todos estos derechos de primera, segunda y tercera generación están interconectados de cierta forma y se refuerzan mutuamente, porque mientras los derechos de primera generación son fundamentales para que se proteja la libertad y la autonomía de la persona de forma individual, también son esenciales para que el ejercicio de los derechos de segunda y tercera generación pueda concretarse. Por ejemplo, sin libertad de expresión es difícil promover y proteger los derechos a la educación y también el derecho a un ambiente sano. De la misma forma, sin los derechos de segunda generación, como el derecho a la educación, el derecho a la atención médica y el derecho a un trabajo digno, que son esenciales para garantizar una dignidad y el bienestar de la persona, no es posible que se desarrollen los derechos de primera generación, ya que las personas necesitan tener acceso a recursos básicos para poder ejercer sus libertades individuales. Lo mismo pasa con los derechos de tercera generación, que se preocupan porque el medio ambiente sea sano y haya un derecho a la paz, que también son importantes para que haya una realización de todos los otros derechos, tanto de segunda como de primera generación, porque el deterioro del medio ambiente y los conflictos armados pueden afectar negativamente tanto la calidad de vida, su acceso a los recursos básicos, como sus libertades individuales, claramente, y se diferencian entonces en su función, contenido y objetivos. Si buscáramos un ejemplo en donde no existan ninguno de estos derechos, podría ser la trilogía de los Juegos del Hambre. Por ejemplo, no existen derechos de primera generación, que recordemos son los de las libertades individuales y políticas, como la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo, porque todos los distritos están en un contexto de opresión y control extremo por parte del Estado. Por eso, los personajes luchan por su libertad y su derecho a ser escuchados. Tampoco hay derechos de segunda generación, porque vendrían a ser los derechos económicos y sociales y culturales, como el derecho a la educación, la atención médica, la vivienda, porque claramente en los distritos la mayor parte de la población es pobre y carece de recursos básicos, como alimentos, atención médica, y habitan en viviendas que son bastante precarias. Y es por eso que la desigualdad económica y social se presenta como un
tema central en la serie. Los distritos son totalmente pobres, mientras que en la capital hay abundancia. Por último, tampoco hay derechos de tercera generación, que son los que se relacionan al medio ambiente y la paz, porque el lugar donde habitan está totalmente contaminado y la opresión y la violencia son cotidianos, al punto de que están obligados a participar en juegos en donde el lema es matar o morir. Con todo esto vemos que para que exista lo que podemos denominar como sociedad justa y equitativa, se necesitan los derechos de primera, segunda y tercera generación para que garanticen la protección de las libertades individuales, el acceso a los recursos básicos y la protección al bienestar de las generaciones futuras, protegiendo el medio ambiente en donde van a habitar.